Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio del taller. Dice, un ingeniero estudia los métodos para mejorar la capacidad de un dron para detectar plagas en cultivos agrícolas. Bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Un ingeniero estudia los métodos para mejorar la capacidad de un dron para detectar plagas de un cultivo agrícola. Dos factores que se consideran importantes son la cantidad de ruido de fondo en el cultivo y el tipo de filtro colocado en la pantalla. Se diseña un experimento considerando tres niveles de ruido, bajo, alto, intermedio y dos tipos de filtro. La detección de las áreas afectadas está a cargo de los operadores quienes observan la intensidad de las imágenes y establecen las regiones afectadas. Ahora bien, los operadores pueden diferir en sus habilidades para detectar o en el manejo del equipo, motivo que lleva a bloquear a los operadores como una posible fuente de variación. A continuación se presenta el resultado. Listo. Entonces, este es un diseño factorial, por lo que me dicen que se están conectando dos factores o que se consideran importantes. Entonces, en este caso tenemos dos factores principales. Pero, cuando me dice que los operadores pueden diferir en sus habilidades, entonces resulta que al diseño le está entrando un ruido no deseado o una variabilidad no deseada. Entonces, a eso lo tenemos que considerar como un factor de ruido. Entonces, en este caso tendríamos tres factores. En este caso tendríamos tres factores. Vamos por acá y vamos por acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi nivel de respuesta? O sea, esto lo vamos a definir para el primero, plantea el modelo estadístico para este experimento. Pero entonces, primero, en este caso, ¿qué es lo que se está manejando? ¿Cuál es mi nivel de respuesta en este experimento? Niveles de intensidad al detectar una plaga. Dígame. Niveles de intensidad al detectar una plaga. Los niveles de intensidad. La cantidad de ruido fondo la detección de las áreas afectadas está a cargo. Listo, detección. Creo que es la detección. Los operadores pueden diferir sus habilidades para detectar el manejo del equipo. Creo que es la detección de ruido, si no me equivoco. Niveles de intensidad al detectar una plaga. Bueno, démoslo así. Niveles de intensidad al detectar la plaga. Entonces, en este caso tenemos tres factores. Vamos a llamar el factor A. Entonces, vamos a llamarlo la cantidad de ruido. La cantidad de ruido. En este caso me dice que los niveles son bajo, alto e intermedio. Entonces, en este caso sería una variable cualitativa, pero de tipo ordinal. Ella es ordinal. ¿Por qué orden específico esto? Porque ya en este punto ya podríamos hacer en el supuesto, aunque este corte no está preguntando supuestos. Hasta ahora no nos han preguntado supuestos. Bueno, eso lo de menos. Entonces, la otra cantidad de ruido y el tipo de filtro. Entonces, el factor B es el tipo de filtro. ¿Es ordinal porque se categoriza o por qué? Resulta que cuando nosotros hablamos de variables cualitativas tenemos dos escalas de medición. La escala nominal es donde pues se le asigna una categoría a la variable asigna categorías o valores que pues no tienen un orden o no tienen sentido, son como números al azar o categorías al azar que no tienen un orden. En cambio, cuando decimos escala ordinal, significa que los valores tienen una jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, cuando llego a estrato socioeconómico, ¿ven? Entonces, hay una jerarquía donde dice, bueno, el estrato 2, digamos, es un poco mayor que el estrato 1, y acá como dice bajo, intermedio, alto, entonces estos niveles tienen una jerarquía, ¿sí? Vamos de bajo, luego intermedio y luego alto, yo puedo ordenarlos. En una escala nominal yo no puedo ordenar los valores. ¿Listo? Listo, gracias. EB, el tipo de filtro, entonces esa sí es una variable cualitativa nominal. Y el C, que es en este caso los operadores. Pero, operadores.
Pero entonces yo voy a decir que este es el que me va a formar los bloques. ¿Sí? Ojo con esto. Acá yo voy a decir que son 3 factores, pero uno de ellos es el de ruido, que es el de los operadores. ¿Listo? Los niveles. 1, 2, 3. Entonces los vamos a poner bajo, alto. No, mejor bajo, intermedio. Pongámoslos en orden. Intermedio y alto. El factor B tiene dos niveles nada más, ¿cierto? Entonces el factor, entonces, operador, filtro, entonces pongámosle simplemente filtro 1 y acá filtro 2. Y el factor C, que son los operadores, ¿cuántos operadores estamos manejando? Estamos manejando 4 operadores. Entonces acá voy a poner operador 1. Listo. Ahí están. ¿Listo? Entonces, 3 factores, 1 de ruido, ya definimos los niveles. Ahora sí, ¿cuántos tratamientos tenemos? ¿Cuántos tratamientos tenemos en este diseño? ¿24? 24. ¿Alguien más? Esos 24 son los tratamientos, ¿cierto? Sí, pero yo estoy preguntando que los tratamientos, ¿cuántos son en este caso? Los tratamientos en este caso son 6. Ah, porque el operador es un factor de ruido. Ojo, Ah, exactamente. sí, sí, sí. Los tratamientos siempre se hacen es con los factores principales. El factor que yo definí acá como operador es, ojo, es el que me genera los bloques o el que me genera la restricción sobre la aleatorización, ¿sí? Pero como tal, eso no me indica o no me forma tratamientos. Entonces, por lo tanto, los tratamientos siempre se forman entre los factores principales. ¿Listo? Entre los factores principales. Entonces, un ejemplo, entonces sería, por ejemplo, el nivel bajo con el filtro 1, por ejemplo. Eso sería hasta ahí. Ojo, los factores de ruido o los que forman bloques no los usamos para formar tratamientos. Entonces, en este caso tenemos 6 tratamientos. Réplicas. ¿Una? Tenemos 3 bloques, 4. Claro, entonces acá Eso. en este caso las réplicas ya no son réplicas, sino cada réplica conforma un bloque. Entonces acá en este caso nosotros decimos que tenemos bloques. ¿Listo? Y en este caso, ¿cuántos bloques tenemos? 4. 4 que hacen referencia a los operadores. Corridas. Esas sí son las 24. Estas sí son las 24. Ojo con eso. Unidad experimental. Cultivos agrícolas. Los cultivos agrícolas. David, ¿puedes decir un momento donde planteó los factores? ¿El que tiene en rojo cuál es? Operadores. Porque fue que dijimos que eran bloques, qué pena se me olvidó. Porque es que lo que pasa es que fíjese que en el enunciado le dicen que 2 factores se consideran importantes. Ahí ya le están diciendo estos son los principales. Pero entonces le dice, mira, ahora bien, los operadores pueden diferir en sus habilidades. Cuando usted le dicen que hay otro factor que me puede generar variabilidad, automáticamente ese se convierte en bloques. Si le hubieran dicho, ahora bien, los operadores pueden diferir sus habilidades, pero resulta que día a día las condiciones son diferentes, entonces ahí habrían 2 bloques, operadores y día en que se corre o que se monitorea el cultivo. ¿Sí me hago entender? Cuando en un punto aparte le dicen, ahora bien, cierto factor me puede generar variabilidad o ciertas cosas no son homogéneas unas a las otras, en este caso me dicen que los operadores pueden diferir, significa que los operadores pueden ingresar variabilidad al modelo no deseada. Entonces me tocan tenerla en cuenta, pero como bloques, más no como un factor. Es un factor, sí, pero es un factor de ruido, es el que me genera los bloques. Pero entonces de un principio acá le dice que 2 factores son los importantes, solo 2. ¿Listo?
Listo, David, gracias. Entonces, en este caso, ya no manejamos A, sino manejamos B. Acuérdense que ya no manejamos A, perdón, sí ya manejamos, sí lo manejamos. A en este caso, ¿cuánto sería? 6. Y lo que cambiamos es el n minúscula. No, ¿cuánto sería A en este caso? Dos. A, recuerden que es el número de bloques. Digo, el número de factores. Sería 2. 2 en lugar de B, en lugar de N, ahora lo cambio por B. En este caso sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería N en este caso? ¿Son los qué? 24. 24. Permítame un momentico. Bueno. Pues acá N sería un chiquito. Espérame que me surgió la duda acá. Me surgió la duda si acá realmente A son 2 o 3. No estoy muy seguro. Creería yo que son, bueno, dejémoslo ahí pendiente, ahorita la nova no lo va a decir. Ahorita la nova no lo va a decir. Creo que o sea, se pone como A para el factor A y B para el factor B. Y después hay un N que es para el bloque. Entonces, ¿saben cuánto lo dejamos? En 3. Yo pensaría que en 3 también. Entonces, creo que sí. Creo que hace referencia a los factores. Sí, tiene toda la razón. Entonces, dejémoslo en 3. Ahorita, de todas formas, nosotros lo corroboramos. Formación de bloques. Acá está. Acá está. Bueno. Plantee el modelo estadístico para este experimento. ¿Cómo queda el modelo estadístico para este experimento? ¿Cómo queda Yesu? ¿Cuántos índices? 3. Y JK. Y JK. ¿Listo? Es igual a la media global, mu, más el efecto del factor 1, lo vamos a llamar tau, tau sui, más el efecto del segundo factor principal, lo vamos a llamar beta sub j. ¿Dónde está beta acá? Beta sub j, más, ojo, hay que agregarle el efecto del tercer factor, así sea de ruido. Entonces nos toca más un tercer efecto, que sería, lo vamos a llamar, a ver, lo vamos a llamar este símbolo que es gamma. Es gamma. Gamma sub k. Pero tenemos que definir interacciones. Entonces, ¿las interacciones cuáles son? Solamente entre los dos factores principales, el bloque. Exactamente. Entonces, acuérdense que la interacción solo se da entre los factores principales. Por ende, solo podemos definir interacción entre tau beta. Como gamma hace referencia al efecto del factor de ruido de los bloques, entonces acuérdense que entre un factor de ruido no tiene por qué haber interacción. Entonces, solo tenemos un tipo de interacción. Entonces, sería tau beta. Tau beta. ¿Y qué subíndice lleva? Y J, ¿no? Más el componente de error aleatorio. Ah, este no es. Es este. Y JK. ¿Listo? Recuerden que I representa en este caso el factor A, J representa el factor B y K representa el bloque. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya ustedes vienen a decir que Y sub I JK. Entonces Y sub I JK representa el nivel de intensidad al detectar una plaga con la cantidad de ruido I, el tipo de filtro J y bajo el operador K. ¿Listo? Tau beta es la interacción e IJ es el componente de error aleatorio. ¿Listo? Segunda parte. David, Dígame. y si fueran como tal 4 factores, es decir, un diseño factorial de 3 con un bloque,
¿Cuál sería la siguiente después de gamma? ¿Cuál sería la siguiente qué? O sea, después de gamma. Tau, beta, gamma. Ah, pues hay ¿Cómo el otro representaríamos? símbolo que a usted se le ocurra. Puede ser ese es el otro que manejan, el delta. Si se le acaba el delta, entonces puede pasar a rho. Pero no use, por ejemplo, sigma, porque sigma representa desviación estándar. ¿Sí me hago entender? Entonces, no importa el símbolo, sinceramente. No importa el símbolo, pero use símbolos que no representen otra cosa acá para diseños de experimento. Lo más usados son delta, o también puede usar omega, o phi. Lo de los símbolos es lo de menos. Bueno, pero ¿Listo? ahí sí tendría en cuenta como tal la interacción entre esos Claro, tres. entre los principales. Entonces, si ya son tres principales, entonces vamos a suponer que tau, beta y gamma representan los principales y bueno, va a ponerle otro, delta representa los bloques. Entonces, automáticamente tiene que definir las interacciones entre dos. Entonces, tau beta, tau gamma, beta gamma y la interacción de orden 3. ¿Listo? Entonces, hay que definir las interacciones siempre, siempre. Que si pueden haber más de un bloque, sí, puede haber más de un bloque. De hecho, supongo yo que parcial van a ser un factorial de 3 factores con 2 bloques. Claro, pueden haber 2 bloques. Lo único que les digo, no se afanen por el número de factores ni por el número de bloques. Simplemente desde que ustedes sepan definir que en el modelo lineal no hay que colocar interacciones con los bloques. Y al final, como nosotros hacemos esta tabla que me resume todo, entonces eso es lo de menos. Eso es lo de menos, ¿listo? Entonces no se afanen, sí pueden haber más de 2 bloques en un factorial. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Listo. ¿Por qué sería? ¿Por qué el bloque? ¿Cómo así? Acuérdense que es lo que pasa. Es que, ¿por qué tú pues en un factorial, acuérdense, como estamos mandando factores, sería I referente al factor 1, J referente al factor 2 y K referente a la réplica. Pero como en este caso no estamos mandando réplicas sino bloques, entonces este K no hace referencia a la réplica sino al bloque K. ¿Listo? Sino al bloque K. Claro, ustedes, sino que pues eso es el orden que nosotros manejamos. Y factor 1, J factor 2 o K réplica, pero si usted quiere asignarle otro bloque, pues no importa. Es la parte de interacción del Excel, lo último que escribimos bajo las corridas. ¿Acá? Acá nos falta definir la unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental acá? Creo que es un cultivo agrícola. De hecho, creo que es, bueno, pongámosle cultivo agrícola. Eso lo de menos. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bien. Quedo pendiente. Ahorita quedo esto pendiente. No estoy muy seguro si es A es 3 o 2. Ahí lo dejo en rojo para corroborar. Listo. Vamos a colocar los datos. Vamos a pasar los datos de la tabla. Y la vamos a colocar en el orden que nosotros habíamos propuesto. ¿De acuerdo? Ese es el orden. ¿Cómo es el orden? Entonces, primero, pues en ese orden, primero vamos a poner el factor A, luego el factor B, y luego viene el operador. Entonces, acá voy a colocar el operador, que es el factor C. Entonces, vea, factor A, factor B y factor C. Entonces, ¿cómo los voy a asignar acá? ¿Y acá qué pasó con eso? Operador 1, operador 3, 4, filtro 1, 2, 1, 2, y esto de ruido. Ruido, ya, le entendí.
Ya le entendí, ya le entendí. Listo. Entonces, vamos a colocarlos, lo voy a colocar así. Entonces, acá va a volar la respuesta. Entonces, en este sentido, en este orden que le coloqué, entonces, ¿cómo voy a definir mi factora A? La factora es cantidad de ruido. Entonces, fíjese que esta primera columna, esta primera fila que lo coloqué, corresponde a alto. ¿Sí? Entonces, acá todo esto es alto. ¿Listo? Ahora, para el factor B, ¿qué es tipo de filtro? Entonces, fíjese que el filtro va 1, 2, 1, 2, 1, 2. Listo. Y para C, que es el operador, entonces fíjese que va 1, 2, 3, 4 cada 2. Entonces este sería 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. ¿De acuerdo que es así o no? Y así. Esto depende mucho de cómo ustedes, si usted lo coloca por columna, entonces este orden va a cambiar. ¿Listo? Ahora, seguimos con esta fila. Entonces, si ustedes se fijan, B y C sigue igual. Yo puedo copiar B y C igual, pero lo único que cambia es el nivel de factor A. Entonces, a esta le voy a poner medio. Y lo arrastro hasta acá. Y luego, copio la última fila. La pego acá. Fíjense que esto sigue siendo igual. Y lo único que cambia es acá, por bajo. ¿Listo? ¿Entendido cómo sacamos la tabla? ¿O cómo la ordenamos? Eso depende. Ustedes deciden cómo ordenarla. Lo importante es que definan por cada factor una columna y empiecen a llenar los niveles. Entonces, fíjense que 90 corresponde al nivel alto, filtro 1, si es filtro, con operador 1. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Bueno, vamos a copiarla. Nos vamos para el Minitab. Cerremos esto. Lo pegamos. Vamos a estadísticas, vamos a Nova, modelo universal, ajustar modelo. Variable respuesta, entonces yo dije que es Y, factores A, B, C, covariables ninguna, aleatorio modelo. Acá es donde venimos a definir. Ojo, recuerden que por este método nosotros siempre tenemos que definir cuál es el modelo que vamos a manejar. Lo básico que me maneja, el modelo básico que me maneja Minitab es ABC. Pero acuérdense que acá tenemos ¿qué es lo que tenemos que agregar a este modelo? Las interacciones. Las interacciones. Pero ¿cuál es la única interacción que manejamos en este caso? A por B. Entonces seleccionamos acá B y le damos a agregar. Listo. Entonces tenemos tau, beta, gamma y tau beta. ¿Listo? Entonces tengan cuidado acá, es donde ustedes definen qué interacciones o qué términos adicionales tenemos que agregar al modelo. Le damos a aceptar. Opciones, ninguna. Codificación paso a paso, gráficas, démosle gráficas 4 en 1. Y residuos versus las variables, entonces, no, por ahora no necesitamos. Vamos, por si las moscas, a que nos almacenen los residuos, le voy a aceptar y le voy a aceptar. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el punto? ¿Qué es lo que nos preguntan específicamente en el punto? Claro. Hagan una cosa. Voy a salir y vuelven a entrar, por favor. Vuelven a entrar. Ya se acabó el tiempo.